Firmé el documento con la mano temblando, sentada en una sala de juntas fría del piso 20 de un edificio corporativo en Paseo de la Reforma, rodeada de 3 abogados que me miraban con la paciencia calculada de quien ya sabe que va a ganar. Firmé porque me dijeron que era lo mejor para mi hijo, que proteger el apellido Valverde de un escándalo también protegería, de alguna forma retorcida que en ese momento no supe cuestionar del todo, el futuro del bebé que llevaba en el vientre. No sabía entonces que 18 años después, ese mismo apellido que me pagaron para borrar de la historia oficial de mi hijo, terminaría llevando el mío, escrito para siempre en cada documento legal que existe. La sala de juntas tenía ventanales enormes que daban hacia el Ángel de la Independencia, y recuerdo fijar la mirada en ese monumento dorado durante buena parte de la reunión, como si concentrarme en un punto fijo pudiera ayudarme a mantener algo de compostura frente a los documentos legales que se acumulaban sobre la mesa de cristal. Había una jarra de agua con rodajas de pepino que nadie tocó, y el aire acondicionado zumbaba con una frecuencia constante que se mezclaba, en mi memoria de ese día, con el sonido de las páginas pasando entre los dedos cuidadosamente manicurados de los abogados. Me llamo Renata Suárez. Tengo 44 años. Vivo en Ciudad de México. Y esta es la historia de cómo firmé mi silencio a cambio de dinero. De cómo pasé casi 2 décadas construyendo una vida lejos de la verdad. Y de cómo esa misma verdad, protegida por generaciones de abogados y acuerdos legales, terminó imponiéndose de todas formas cuando menos lo esperaba. Empecé a trabajar en Grupo Valverde, una de las empresas hoteleras y de bienes raíces más importantes del país, a los 23 años, recién egresada de la universidad, como asistente ejecutiva del área de desarrollo corporativo. Era un trabajo que había conseguido después de un proceso de selección extremadamente competitivo, y recuerdo la sensación de orgullo genuino que sentí el primer día, caminando por los pasillos de mármol de las oficinas centrales, consciente de que estaba empezando mi carrera profesional en una de las empresas más prestigiosas de México. Crecí en una familia de clase media en la colonia del Valle, hija de un contador público y una maestra de primaria, ambos orgullosos, pero también genuinamente sorprendidos cuando les conté que había sido seleccionada entre más de 200 candidatos para ese puesto en Grupo Valverde. Mi madre, en particular, me advirtió desde el principio, con esa sabiduría práctica que caracterizaba a las mujeres de su generación, que trabajar tan cerca del poder y del dinero de una familia como los Valverde requería mantener límites claros. Un consejo que en su momento consideré excesivamente cauteloso y que solo años después entendí cuán acertado había sido. Recuerdo, incluso antes de empezar la relación romántica con Rodrigo, un incidente que en su momento no le di la importancia que merecía. Durante mi primer año en la empresa, presencié cómo don Emilio despidió públicamente, en medio de una reunión de directorio, a un gerente de nivel medio que había cometido un error relativamente menor en un contrato internacional, humillándolo delante de todo el equipo ejecutivo antes de literalmente ordenarle que abandonara el edificio ese mismo día. Ese episodio, que en su momento observé con cierta distancia profesional, se quedó grabado en mi memoria como una advertencia temprana sobre el tipo de poder absoluto que don Emilio ejercía sobre cualquiera que dependiera económicamente de él, un poder que años después, de forma mucho más personal y devastadora, terminaría ejerciendo también sobre mí. Rodrigo Valverde, el hijo menor del fundador de la empresa, don Emilio Valverde, trabajaba en el mismo departamento, preparándose para eventualmente asumir responsabilidades más grandes dentro de la compañía familiar. Rodrigo tenía apenas 2 años más que yo, y desde el principio se distinguió del resto de los ejecutivos jóvenes de la empresa por una calidez genuina que no encajaba del todo con la imagen fría y calculadora que yo había imaginado tendría el heredero de una familia tan poderosa. Empezamos a colaborar de cerca en varios proyectos, y con el tiempo, esas horas compartidas, revisando presentaciones y negociando con proveedores, se convirtieron en algo más personal. Rodrigo tenía una forma de escuchar mis ideas
incluso las que contradecían las de ejecutivos con mucha más experiencia que yo, que me hacía sentir genuinamente valorada, no solo como empleada, sino como persona con criterio propio. Recuerdo específicamente una noche, trabajando hasta tarde en la preparación de una presentación importante para inversionistas extranjeros, en que Rodrigo pidió comida tailandesa para los dos, y mientras esperábamos que llegara, me preguntó, con una curiosidad genuina que me tomó por sorpresa, sobre mi familia, sobre cómo había sido crecer sin el tipo de recursos y privilegios que él había tenido toda su vida. Hablamos durante casi 2 horas esa noche, mucho más allá de lo que la presentación requería, y fue en esa conversación donde sentí, por primera vez, una conexión genuina que iba más allá de la simple dinámica profesional entre jefe y asistente. Empezamos a salir en secreto casi 1 año después de haber empezado a trabajar juntos, conscientes ambos de que una relación entre el heredero de la familia y una asistente ejecutiva sería vista, en el ambiente extremadamente jerárquico y tradicional de la empresa familiar, como algo completamente inapropiado. Durante casi 2 años, mantuvimos esa relación en la más completa discreción, viéndonos principalmente los fines de semana, lejos de cualquier evento social donde pudiéramos ser vistos por conocidos de la familia Valverde. Fueron, a pesar del secretismo constante, 2 años genuinamente felices, en los que sentí que Rodrigo me amaba con una honestidad que iba más allá de las diferencias evidentes de clase social entre nosotros. Viajábamos, cuando podíamos escaparnos discretamente, a pueblos pequeños alejados de la ciudad donde nadie nos reconocería, hospedándonos en posadas modestas en lugar de los hoteles de lujo que la familia de Rodrigo poseía en varias partes del país. Una elección que él insistía hacer deliberadamente, según me explicaba, para que nuestros momentos juntos se sintieran completamente ajenos al mundo de expectativas y jerarquías del que él normalmente no podía escapar. Recuerdo particularmente un fin de semana en Valle de Bravo, caminando junto al lago al atardecer, en que Rodrigo me dijo, con una sinceridad que en su momento no tuve ninguna razón para dudar, que algún día, cuando estuviera listo para así asumir completamente su lugar en la empresa, iba a presentarme formalmente a su padre, sin importarle las consecuencias que eso pudiera tener. Otro recuerdo que conservo con particular claridad de esos 2 años es un viaje a Tepoztlán, apenas unos meses antes de que descubriera el embarazo, en que subimos juntos al cerro del Tepozteco temprano por la mañana, para evitar el calor y las multitudes de turistas. Llegamos a la cima completamente agotados pero eufóricos, y Rodrigo, mirando el valle completo desde ese punto elevado, me dijo que ese lugar, con esa vista abierta y sin ninguna estructura corporativa o familiar, limitando el horizonte, se sentía como la versión más honesta de la vida que él realmente quería construir, muy distinta de la vida predeterminada que su apellido y su posición familiar parecían exigirle. Guardé esas palabras durante muchos años como una promesa implícita de que, eventualmente, Rodrigo encontraría el valor de elegir esa vida honesta por encima de las expectativas familiares, una esperanza que, como tantas otras cosas de esa relación, terminó resultando dolorosamente equivocada. Todo cambió cuando descubrí que estaba embarazada, apenas unos meses después de que Rodrigo empezara hasta a hablar, con una sinceridad que en su momento me pareció genuina, sobre la posibilidad de formalizar nuestra relación frente a su familia, sin importar las consecuencias que eso pudiera tener en su posición dentro de la empresa. Le di la noticia una noche, en su departamento, esperando una reacción de alegría compartida, y aunque inicialmente Rodrigo pareció genuinamente emocionado, algo en su expresión cambió en los días siguientes, una tensión creciente que atribuí, equivocadamente, a los nervios normales de convertirse en padre a una edad temprana. Recuerdo esa noche específica con una claridad casi dolorosa. Habíamos preparado juntos una cena sencilla en su departamento, y esperé hasta después de comer, con una mezcla de nervios y de esperanza genuina, para contarle. Cuando finalmente le mostré la prueba de embarazo que había guardado en mi bolso durante todo el día,
Rodrigo se quedó en silencio durante varios segundos, que se sintieron eternos, antes de abrazarme con fuerza y decirme que estaba feliz, genuinamente feliz, aunque también asustado por cómo íbamos a manejar la noticia con su familia. Esa noche dormimos juntos, abrazados, hablando en voz baja sobre posibles nombres para el bebé, sobre cómo sería nuestra vida juntos. Una conversación llena de una esperanza que, mirando hacia atrás con todo lo que sé ahora, se siente casi dolorosamente ingenua. No fue hasta 2 semanas después que entendí la verdadera razón de esa tensión creciente. Rodrigo le había contado a su padre sobre nuestra relación y sobre el embarazo. Y don Emilio Valverde, un hombre que había construido su imperio empresarial con una mentalidad extremadamente conservadora sobre el estatus social y los matrimonios apropiados dentro de las familias de la alta sociedad mexicana, había reaccionado con una furia que Rodrigo, para mi profunda decepción, no tuvo el valor de enfrentar directamente. Me citaron a una reunión formal en las oficinas centrales, un viernes por la tarde, presentada inicialmente como una conversación sobre el futuro de mi carrera dentro de la empresa. Al llegar a la sala de juntas del piso 20, encontré no a Rodrigo esperándome, sino a 3 abogados corporativos y a la propia asistente personal de don Emilio, una mujer de expresión fría llamada Leticia, que había trabajado para la familia durante más de 20 años. Leticia fue quien tomó la palabra principal durante buena parte de esa primera reunión, con un tono de voz cuidadosamente neutral, que sin embargo dejaba entrever una frialdad calculada que me heló la sangre desde los primeros minutos. Recuerdo que empezó preguntándome sobre mi desempeño laboral, sobre mis planes de carrera a futuro, preguntas aparentemente inocentes que, entendí después, formaban parte de una estrategia deliberada para establecer, desde el inicio, un tono de conversación profesional que hiciera parecer todo lo que vendría después como una negociación de negocios razonable, en lugar de lo que realmente era. Una presión sistemática para que renunciaran a mis derechos y a los de mi hijo. Uno de los 3 abogados presentes, el más joven del grupo, fue quien finalmente presentó los documentos formales sobre la mesa, deslizándolos hacia mí con una carpeta de piel que contrastaba dolorosamente con la gravedad de lo que contenía. Recuerdo hojear las primeras páginas con las manos temblando, sin lograr procesar completamente el lenguaje legal denso, mientras Leticia continuaba explicando, con esa misma calma calculada, los términos generales del acuerdo que se esperaba que firmara antes de salir de esa sala esa misma tarde. Me explicaron, con un lenguaje legal extremadamente cuidadoso, que en su momento apenas logré procesar completamente debido al shock, que la familia Valverde estaba dispuesta a ofrecerme una compensación económica considerable, junto con una carta de recomendación excepcional para cualquier futuro empleo, a cambio de que firmara un acuerdo de confidencialidad extremadamente amplio. No solo debía comprometerme a nunca revelar públicamente la identidad del padre de mi hijo, sino que también debía aceptar que el niño llevara únicamente mi apellido en el acta de nacimiento, sin ninguna mención legal de su conexión con la familia Valverde, protegiendo así, según sus propias palabras, el buen nombre y la reputación intachable que don Emilio había construido durante décadas. Entiendo que esto debe sentirse extremadamente injusto en este momento, me dijo uno de los abogados, un hombre de mediana edad con un tono de voz calculadamente compasivo. Pero quiero que consideres que esto también protege a tu hijo de crecer bajo el escrutinio público y la presión mediática que inevitablemente vendría con ser reconocido como parte de esta familia, sin el apoyo genuino y completo de todos sus miembros. Pedí hablar con Rodrigo directamente y me permitieron una breve llamada telefónica, durante la cual, con una voz que apenas reconocía como la suya, me pidió, casi suplicándome, que firmara el acuerdo, explicándome que su padre había amenazado con desheredarlo completamente y con destruir cualquier posibilidad de que él continuara en la empresa familiar si no cooperaba con sus términos. Renata, por favor, entiende que no tengo opción, me dijo,
con la voz quebrada de una forma que en ese momento interpreté como genuino sufrimiento, aunque después, con la distancia de los años, entendí más bien como la desesperación de un hombre acostumbrado a que otros resolvieran sus problemas más difíciles. Si no firmas, mi papá va a destruir todo lo que he construido y va a hacer tu vida y la del bebé todavía más complicada de lo necesario. ¿Y qué hay de nosotros, Rodrigo? ¿Qué hay de todo lo que dijiste en Valle de Bravo? Le pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba también a mí. Yo necesito tiempo, Renata. Necesito encontrar la forma de manejar esto con mi papá sin que todo explote de golpe. Me respondió, evadiendo directamente mi pregunta de una forma que, esa misma tarde, terminó de confirmarme que Rodrigo, a pesar de todo el amor que quizás genuinamente sentía por mí, no estaba dispuesto a sacrificar su posición dentro de la familia Valverde por nuestro futuro juntos. Esa llamada, más que cualquier presión directa de los abogados, fue lo que finalmente quebró mi resistencia. Entendí, con una claridad dolorosa, que Rodrigo no estaba dispuesto a enfrentar a su padre por mí, ni siquiera por nuestro hijo. Firmé el acuerdo esa misma tarde, con una compensación económica que, aunque generosa para los estándares de una joven de 25 años, se sintió como una fracción insultante del precio real de lo que estaba renunciando. El derecho de mi hijo a conocer legalmente su propia historia familiar completa. Me mudé a Puebla apenas 3 meses después, alejándome deliberadamente de Ciudad de México y de cualquier posibilidad de cruzarme accidentalmente con Rodrigo o con cualquier miembro de la familia Valverde. Mi hijo, Mateo, nació en un hospital privado de Puebla, con mi apellido completo, Suárez Ibarra, sin ninguna mención legal de su padre biológico en el acta de nacimiento, tal como el acuerdo había estipulado. Los primeros años como madre soltera fueron económicamente más estables de lo que hubieran sido sin la compensación recibida, pero emocionalmente devastadores de una forma que no anticipé completamente en el momento de firmar. Recuerdo especialmente los primeros meses en Puebla, viviendo en un departamento pequeño que había alquilado apresuradamente, sin conocer realmente la ciudad, sintiéndome completamente sola en las madrugadas cuando Mateo lloraba y yo no tenía a nadie cercano a quien recurrir para pedir ayuda, habiendo dejado atrás, junto con Ciudad de México, buena parte de mi círculo social y familiar, por vergüenza de tener que explicar completamente la situación. Elegí Puebla específicamente porque era lo suficientemente cerca de Ciudad de México para poder visitar a mi madre con relativa facilidad, pero también lo suficientemente lejos para reducir considerablemente las posibilidades de encontrarme accidentalmente con conocidos de mi vida anterior en Grupo Valverde. Los primeros meses en esa ciudad, todavía adaptándome tanto a la maternidad reciente como a un entorno urbano completamente nuevo para mí, fueron particularmente solitarios. Recuerdo caminar por el centro histórico de Puebla con Mateo en la carriola, observando a otras familias completas paseando los fines de semana, sintiendo una punzada de tristeza al comparar esa aparente normalidad familiar con mi propia situación tan distinta. Mi madre, cuando finalmente le conté una versión parcial de lo sucedido, viajó a Puebla varias veces esos primeros meses para ayudarme, sin juzgarme nunca abiertamente por las decisiones que había tomado, aunque podía notar en su expresión una mezcla de preocupación y de una tristeza que ella misma intentaba disimular por mi bien. Usé parte del dinero para terminar una maestría en administración que había pausado por el embarazo, y gradualmente, gracias a esa formación adicional y a una ética de trabajo que se intensificó, creo, precisamente por la necesidad de demostrarme a mí misma que mi valor no dependía de ninguna familia poderosa, construí una carrera sólida en consultoría empresarial, eventualmente abriendo mi propia firma de consultoría enfocada en pequeñas y medianas empresas del centro del país. Un momento particularmente significativo de esos años de reconstrucción profesional fue cuando, apenas 5 años después de abrir mi firma,
conseguí un contrato importante con una cadena de restaurantes familiares que buscaba profesionalizar sus procesos administrativos para poder expandirse a nuevas ciudades. Ese contrato llegó a través de una recomendación inesperada de un antiguo profesor de mi maestría, quien había quedado impresionado con un proyecto final que yo había desarrollado sobre reestructuración organizacional para pequeñas empresas familiares. Un tema que, sin darme cuenta completamente en el momento de elegirlo, estaba profundamente conectado con mi propia experiencia reciente de reconstruir mi vida profesional desde cero después de la ruptura con Grupo Valverde. Ese proyecto, que tomó casi 8 meses de trabajo intensivo, se convirtió en un caso de éxito que otros empresarios de la región empezaron a mencionar como referencia, generando un flujo constante de nuevos clientes que finalmente me permitió alcanzar una estabilidad financiera genuinamente independiente de cualquier compensación recibida años atrás. Recuerdo la noche en que firmamos ese contrato, celebrando sola en mi departamento con una copa de vino después de acostar a Mateo, sintiendo, quizás por primera vez desde que había firmado aquel acuerdo de confidencialidad, que había logrado reconstruir completamente mi identidad profesional sobre bases construidas enteramente por mí misma. Fue en Puebla donde conocí a Alejandra, vecina del mismo edificio y madre soltera también de un niño, apenas unos meses mayor que Mateo, quien se convirtió, con el paso de los años, en una de mis amistades más cercanas y en un apoyo fundamental durante los momentos más difíciles de esa crianza en solitario. Alejandra, que trabajaba como enfermera en turnos rotativos en un hospital cercano, y yo desarrollamos un sistema informal de apoyo mutuo, cuidando a los niños la una de la otra cuando el trabajo o las emergencias lo requerían, construyendo una red de apoyo genuina en una ciudad donde ninguna de las dos tenía familia cercana. Mateo y el hijo de Alejandra, Emiliano, crecieron prácticamente como hermanos durante esos primeros años, y esa amistad, junto con la de Alejandra hacia mí, me demostró de nuevo, tal como había aprendido observando a mi propia madre años atrás, que las redes de apoyo genuinas no siempre siguen las líneas tradicionales de familia de sangre, sino que a veces se construyen precisamente entre personas que comparten circunstancias similares y que eligen apoyarse mutuamente sin condiciones. Esa amistad entre Mateo y Emiliano se mantuvo sólida incluso después de que Mateo se mudara a Ciudad de México para estudiar la universidad, con los dos jóvenes manteniendo contacto constante a través de videollamadas y visitándose mutuamente durante los periodos vacacionales. Cuando finalmente le conté a Alejandra toda la verdad sobre la disputa legal con la familia Valverde, ella fue una de las primeras personas, fuera de mi propia familia, en ofrecerme un apoyo incondicional, recordándome, en una conversación telefónica larga, una noche particularmente difícil de ese proceso, que independientemente de cómo resultara todo legalmente, Mateo ya era, gracias a los 18 años de crianza compartida entre nosotras dos, como madres solteras apoyándose mutuamente, una persona íntegra y bien formada, que no necesitaba ningún apellido adicional para demostrar su valor. Mateo creció sin conocer absolutamente nada sobre su padre biológico durante la mayor parte de su infancia. Le expliqué, cuando empezó a hacer preguntas alrededor de los 6 o 7 años, una versión simplificada pero honesta en su esencia, que su padre y yo habíamos tenido una relación que no funcionó, y que él había decidido no participar activamente en su crianza. No mencioné, deliberadamente, ni el apellido Valverde, ni la existencia de un acuerdo legal que me impedía revelar más detalles, protegiendo tanto la confidencialidad que había firmado como, honestamente, mi propio orgullo herido por toda la situación. Recuerdo particularmente una tarde, cuando Mateo tenía 9 años, en que llegó de la escuela visiblemente afectado después de un proyecto sobre árboles genealógicos familiares, en el que la mitad de sus compañeros habían llevado fotografías de abuelos paternos, tíos y primos de ese lado de la familia que él simplemente no tenía forma de incluir. Esa misma noche, después de que Mateo finalmente se durmiera,
Llamé a mi madre para contarle lo sucedido, y ella, con la misma sabiduría práctica que la había caracterizado durante toda mi vida, me sugirió que en lugar de sentir que estábamos incompletos como familia por la ausencia del lado paterno, podíamos construir un árbol genealógico alternativo que incluyera a las personas que realmente formaban parte activa de la vida de Mateo. Sus abuelos maternos, sus tíos, Alejandra y Emiliano como familia elegida. Un ejercicio que hicimos juntos ese fin de semana, coloreando y pegando fotografías de toda esa red de apoyo genuina que sí existía activamente en su vida cotidiana. Mateo llevó ese árbol genealógico alternativo a la escuela el lunes siguiente. Y aunque inicialmente algunos compañeros hicieron comentarios sobre lo diferente que se veía comparado con los árboles tradicionales de 2 ramas parentales completas, su maestra elogió públicamente la creatividad y la honestidad del proyecto, un momento que Mateo recordaría después como una de las primeras veces en que sintió que su forma particular de familia, aunque distinta a la norma, tenía igual valor y merecía igual respeto. Esa noche, sentados en su cuarto mientras yo intentaba ayudarlo a completar el proyecto de la mejor manera posible, con la información limitada que podíamos incluir honestamente, me preguntó, con una vulnerabilidad que me costó mucho procesar, sin llorar frente a él, si había hecho algo mal que hubiera provocado que su papá no quisiera conocerlo. Le aseguré, con toda la convicción que pude reunir, que la ausencia de su padre no tenía absolutamente nada que ver con él, sino con decisiones de adultos completamente ajenas a su valor como persona. Una explicación que en ese momento sentí genuinamente insuficiente para el dolor real que estaba experimentando mi hijo. Con el paso de los años, Mateo pareció hacer las paces, al menos superficialmente, con la ausencia de esa figura paterna, concentrando su energía en otras áreas de su vida. Se convirtió en un estudiante excepcional, particularmente talentoso en matemáticas y ciencias, y desarrolló un interés genuino por la ingeniería, que eventualmente lo llevaría a elegir esa carrera universitaria. Durante la preparatoria, Mateo formó parte del equipo de robótica de su escuela, un grupo que, bajo su liderazgo durante el último año, logró clasificar a una competencia nacional en Guadalajara, un logro que llenó tanto a él como a mí de un orgullo que, en retrospectiva, se sentía particularmente significativo precisamente porque había sido construido completamente, sin ningún tipo de ventaja o conexión familiar poderosa detrás. Los meses previos a esa competencia fueron particularmente intensos. Mateo y su equipo se quedaban hasta tarde en el laboratorio de la escuela varias veces por semana, ajustando y reprogramando el robot que habían diseñado juntos. Y recuerdo llevarle cena varias de esas noches, porque se le hacía tarde para llegar a casa antes de que yo cerrara la consultoría. Esas noches, conversando brevemente con él y sus compañeros de equipo mientras trabajaban, pude presenciar de primera mano la determinación y el liderazgo natural que Mateo había desarrollado, cualidades que, entiendo ahora con la distancia de los años, probablemente se fortalecieron precisamente por la necesidad de construir su propio sentido de valor personal, sin depender de ningún apellido o conexión familiar poderosa. Recuerdo ese viaje a Guadalajara, los dos solos porque yo insistí en acompañarlo personalmente, a pesar de que él, ya con 17 años, insistía en que podía manejarse solo, sentados en las gradas del auditorio donde se llevó a cabo la competencia, viéndolo presentar el proyecto que su equipo había desarrollado con meses de trabajo constante después de clases. Aunque no ganaron el primer lugar, obtuvieron una mención honorífica que Mateo guardó, y todavía guarda, con un orgullo genuino que nunca dependió del reconocimiento de ninguna familia empresarial poderosa. Fue precisamente ese interés consolidado por la ingeniería lo que lo llevó, apenas unos meses antes de que llegara aquella carta legal sobre la disputa sucesoria, a ser aceptado en el programa de ingeniería industrial de una de las universidades más prestigiosas del país. Un logro que celebramos.
los dos solos en un restaurante pequeño cerca de nuestro departamento, sin imaginar que apenas unos meses después, toda nuestra vida daría un giro completamente inesperado. Esa noche de celebración, Mateo, ya con la copa de agua mineral que habíamos pedido para brindar simbólicamente, me dijo algo que se quedó grabado profundamente en mi memoria. Mamá, sé que no siempre fue fácil para ti criarme sola, y quiero que sepas que valoro muchísimo todo lo que sacrificaste para que yo pudiera llegar hasta aquí. Esas palabras, viniendo de un joven de apenas 18 años en un momento de logro personal genuino, me confirmaron que, independientemente de todo lo que vendría después con la disputa legal y el reconocimiento tardío de su verdadera identidad familiar, ya había logrado lo más importante: criar a un hijo con gratitud genuina, con empatía y con una comprensión madura del sacrificio que implica la crianza en solitario. La vida de don Emilio Valverde tomó un giro inesperado casi 18 años después de que yo firmara aquel acuerdo, cuando Rodrigo, que nunca se había casado ni había tenido otros hijos reconocidos, falleció repentinamente en un accidente automovilístico en una carretera cerca de Cuernavaca. La noticia me llegó, de manera indirecta, a través de un antiguo colega de la empresa con quien todavía mantenía contacto ocasional en redes sociales, y sentí, al leerla, una tristeza compleja que mezclaba el duelo genuino por alguien que alguna vez amé profundamente con una rabia renovada por todos los años de silencio impuesto que su cobardía original había generado. Pasé esa noche despierta hasta muy tarde, revisando viejas fotografías que había guardado en una caja al fondo de mi closet. Fotografías de aquellos 2 años de relación secreta que nunca me atreví a mostrarle a Mateo, pero que tampoco pude nunca destruir completamente. Lloré esa noche, no solo por Rodrigo, sino también por la versión más joven de mí misma, que alguna vez creyó genuinamente que ese amor sería suficiente para superar las barreras de clase social y de poder familiar, que finalmente terminaron separándonos de manera tan definitiva. No le conté a Mateo inmediatamente sobre la muerte de Rodrigo, debatiéndome internamente durante varias semanas sobre si esa información, en ausencia de cualquier otro cambio en nuestra situación legal, realmente le aportaría algo positivo a mi hijo, o si simplemente reabriría heridas emocionales que él ya había aprendido a manejar de la mejor manera posible. Lo que no supe entonces, y que solo descubrí meses después, fue que la muerte de Rodrigo sin herederos legalmente reconocidos había desatado una crisis sucesoria dentro de la empresa familiar, con varios primos y sobrinos de don Emilio disputando entre ellos el control futuro de Grupo Valverde. Fue en medio de esa disputa legal que uno de los abogados de la empresa, revisando exhaustivamente todos los documentos históricos relacionados con posibles herederos, encontró el acuerdo de confidencialidad que yo había firmado casi 17 años atrás. Un documento que, según me explicaron después, mencionaba explícitamente la existencia de un menor de edad como parte de las condiciones del acuerdo. Recibí una carta formal de un despacho de abogados, no de la propia familia Valverde directamente, informándome que, debido a la disputa sucesoria activa, la existencia de un heredero biológico directo de Rodrigo Valverde tenía implicaciones legales significativas que ningún acuerdo de confidencialidad privado podía anular completamente, especialmente considerando que, bajo la legislación mexicana, los derechos de identidad y de herencia de un menor de edad, aunque Mateo ya tenía 18 años para ese momento, no podían haber sido legalmente renunciados por un acuerdo firmado por su madre cuando él todavía no había nacido. Esa carta llegó un martes cualquiera, mezclada con la correspondencia habitual de mi oficina, y recuerdo haberla leído 3 veces completas antes de que la información realmente se asentara en mi comprensión. Llamé inmediatamente a Alejandra, todavía mi amiga más cercana después de todos esos años, y ella, escuchando la mezcla de shock y de ansiedad en mi voz, insistió en venir a mi departamento esa misma noche para acompañarme mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de recibir.
Consulté inmediatamente con una abogada especializada en derecho familiar, una profesional recomendada por una amiga de confianza, quien me confirmó lo que ese despacho de abogados ya había insinuado: que el acuerdo de confidencialidad que yo había firmado, aunque válido en cuanto a mi propio silencio personal, nunca había tenido la capacidad legal de eliminar permanentemente los derechos de identidad y de posible herencia de Mateo como hijo biológico de Rodrigo. Derechos que, según la ley, le pertenecían a él directamente y no podían ser negociados ni renunciados por mí en su nombre de manera indefinida. La abogada, una mujer llamada Patricia Domínguez, con casi 20 años de experiencia en casos similares, me explicó con paciencia que este tipo de situaciones, aunque poco comunes, no eran completamente inéditas dentro del derecho familiar mexicano, y que el principio legal fundamental que protegía a Mateo era relativamente simple de entender, aunque complejo de navegar procesalmente. Ningún adulto, ni siquiera un padre o una madre, tiene la capacidad legal de renunciar permanentemente a los derechos de identidad de un menor que todavía no ha nacido, y que, por lo tanto, nunca tuvo la oportunidad de consentir a esa renuncia. Patricia, que había manejado casos similares de reconocimiento de paternidad tardío en familias empresariales importantes del país, me advirtió desde nuestra primera reunión que el proceso sería emocionalmente desgastante, no solo por la complejidad legal en sí misma, sino por la exposición mediática que inevitablemente vendría dado el perfil público de la familia Valverde. Me preguntó directamente, en esa primera consulta, si estaba genuinamente preparada para que toda esta historia, mantenida en secreto durante casi 18 años, se volviera potencialmente conocida más allá de nuestro círculo cercano. Una pregunta que discutí extensamente con Mateo antes de decidir avanzar formalmente con el proceso legal. Afortunadamente, gracias en parte a la estrategia legal cuidadosa de Patricia y en parte a que la propia familia Valverde tenía interés genuino en mantener el proceso lo más discreto posible, dado el contexto delicado de la disputa sucesoria más amplia, logramos llevar todo el proceso judicial sin que trascendiera públicamente a medios de comunicación, algo que agradezco profundamente, especialmente considerando lo vulnerable que se sentía Mateo durante esos meses, procesando simultáneamente su primer año de universidad y una revelación tan grande sobre su propia identidad familiar. Solo un pequeño círculo de personas cercanas, incluyendo a Alejandra y a mi madre, conocieron los detalles completos del proceso mientras estaba en curso, permitiéndonos a Mateo y a mí procesar todo con la privacidad necesaria antes de que él decidiera, ya con la situación legal resuelta, compartir gradualmente su historia con amigos cercanos de la universidad. Tuve que sentarme con Mateo, entonces un joven de 18 años que apenas empezaba su primer semestre de universidad, para contarle, por primera vez con honestidad completa, toda la historia que había mantenido oculta durante toda su vida. ¿Quién había sido realmente su padre? La existencia de una familia empresarial poderosa de la que él, biológicamente, formaba parte. Y las implicaciones legales complejas que ahora, sin que ninguno de los dos lo hubiéramos buscado activamente, se abrían frente a nosotros. Elegí contarle todo un domingo por la tarde, en la cocina de nuestro departamento, el mismo espacio donde tantas otras conversaciones importantes habíamos tenido a lo largo de los años. Empecé desde el principio, desde cómo conocí a Rodrigo en Grupo Valverde, pasando por los 2 años de relación secreta, hasta llegar a la tarde devastadora en la sala de juntas del piso 20. Mateo me escuchó en un silencio casi completo durante toda la explicación, con una expresión que iba cambiando gradualmente de la confusión inicial hacia algo que se parecía cada vez más a una rabia contenida. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste nada de esto?», me preguntó, con una mezcla de shock y de dolor genuino que me partió el corazón, similar en su intensidad al que había sentido yo misma 17 años atrás, en aquella sala de juntas fría, porque firmé un documento legal que me obligaba a guardar silencio.
Mateo. Y durante muchos años, sinceramente, también preferí protegerte de una familia que nunca te quiso reconocer voluntariamente. Le respondí, siendo lo más honesta posible sobre mis propias motivaciones complejas. ¿Y ahora qué? ¿Ahora que hay dinero de por medio, de repente sí les importo? Me preguntó, con una pena amargura que reconocí inmediatamente porque yo misma había sentido esa misma amargura años atrás. No lo sé completamente, Mateo. Lo que sí sé es que esta vez, la decisión sobre qué hacer con toda esta información te pertenece completamente a ti, no a mí ni a ningún abogado. Le respondí, decidida a que, a diferencia de lo que había pasado conmigo, mi hijo tuviera voz y voto real en las decisiones que afectaban directamente su propia identidad. El proceso legal que siguió, extendido durante casi 8 meses, incluyó pruebas de ADN que confirmaron de manera irrefutable la paternidad biológica de Rodrigo y, eventualmente, una resolución judicial que estableció los derechos hereditarios de Mateo dentro de la estructura sucesoria de Grupo Valverde, aunque considerablemente reducidos en comparación con lo que hubiera correspondido a un hijo reconocido formalmente desde su nacimiento, debido precisamente a los años de ausencia legal documentada. La prueba de ADN en sí misma fue un proceso relativamente sencillo desde el punto de vista técnico. Apenas una muestra de saliva tomada en un laboratorio certificado, pero cargada de una tensión emocional enorme tanto para Mateo como para mí, sabiendo que ese pequeño procedimiento médico iba a determinar oficialmente, de una vez por todas, una identidad que había existido en las sombras legales durante casi 18 años. Recuerdo acompañar a Mateo a esa cita, sentados los dos en la sala de espera de un laboratorio genético en la colonia Roma, sin decir casi nada, simplemente esperando en un silencio compartido que se sentía, de alguna manera extraña, como el cierre de un capítulo largo de secretos y el comienzo de otro completamente incierto. Durante esos 8 meses de proceso legal, Patricia, mi abogada, tuvo que negociar directamente con el equipo legal de Grupo Valverde. Un proceso que ella misma describió como excepcionalmente complejo, debido a la disputa sucesoria más amplia que ya estaba en curso entre los otros parientes de don Emilio. Hubo un momento particularmente tenso, aproximadamente en el 5º mes del proceso, en que el equipo legal de la familia propuso un acuerdo que ofrecía una compensación económica considerable, a cambio de que Mateo renunciara voluntariamente a cualquier reclamo formal sobre la sucesión empresarial, manteniendo únicamente el reconocimiento de paternidad en el acta de nacimiento, pero sin ningún derecho hereditario real sobre Grupo Valverde. Recuerdo la reunión en la que Patricia me presentó esa propuesta, sentadas las dos en su oficina revisando cada cláusula del documento. Y recuerdo también la llamada que tuve esa misma noche con Mateo, entonces todavía procesando toda la situación mientras cursaba su primer semestre universitario, preguntándole directamente qué era lo que él realmente quería de todo este proceso legal tan complejo. «Mamá, no me importa tanto el dinero de la herencia», me dijo esa noche, con una claridad que me sorprendió viniendo de alguien tan joven. «Lo que sí quiero es que en mi acta de nacimiento diga la verdad completa, que quede documentado oficialmente quién fue mi padre biológico, sin que ningún acuerdo pueda borrar eso otra vez en el futuro». Con esa claridad de parte de Mateo, Patricia rechazó formalmente esa primera propuesta, insistiendo en una negociación que garantizara tanto el reconocimiento legal completo de la paternidad como una participación hereditaria proporcional, aunque fuera modesta comparada con lo que hubiera correspondido bajo circunstancias distintas. Esa negociación adicional tomó casi 3 meses más de conversaciones legales intensas antes de llegar finalmente al acuerdo definitivo, que estableció tanto el nuevo apellido compuesto de Mateo como una participación económica en la empresa que, aunque considerablemente menor a la de un heredero directo reconocido desde el nacimiento, representaba un reconocimiento formal y permanente de su identidad biológica completa. Don Emilio Valverde,
ya un hombre de más de 75 años para ese momento, y visiblemente debilitado por la pérdida reciente de su único hijo varón, solicitó, a través de sus abogados, una reunión personal con Mateo, una solicitud que mi hijo, después de mucho pensarlo y de varias conversaciones honestas conmigo sobre sus propios sentimientos encontrados, decidió finalmente aceptar. Esa reunión, que Mateo me describió después con una mezcla de emociones que todavía procesaba, incluyó un reconocimiento formal por parte de don Emilio de los errores cometidos años atrás, aunque sin llegar nunca a una disculpa completamente directa hacia mí específicamente, algo que, para ser honesta, tampoco esperaba genuinamente de un hombre acostumbrado durante toda su vida a nunca admitir equivocaciones frente a nadie. Mateo me contó que la reunión se llevó a cabo en la misma casa familiar de los Valverde en Las Lomas, un lugar que él nunca había visitado y que, según su propia descripción, se sentía como entrar a un museo en lugar de a la casa de alguien de mi propia familia. Don Emilio, sentado en un estudio lleno de libros encuadernados en piel y fotografías familiares antiguas, le habló durante casi 2 horas sobre la historia de Grupo Valverde, sobre Rodrigo cuando era niño, mostrándole fotografías de un padre que Mateo nunca había conocido en persona. En un momento de esa conversación, según me relató después, don Emilio le dijo, con una voz que Mateo describió como genuinamente quebrada por la emoción: «Cometí un error terrible al no permitir que mi hijo reconociera abiertamente su relación con tu madre. Ese error me costó, al final, la oportunidad de conocerte durante 18 años, y ahora que Rodrigo ya no está, ese tiempo perdido es algo que ya nunca voy a poder recuperar». Mateo me confesó que, escuchando esas palabras, sintió una mezcla extraña de lástima genuina hacia un anciano visiblemente arrepentido y de una rabia persistente por todo el daño que esas mismas decisiones habían causado tanto a él como a mí durante tantos años. Como parte de la resolución legal final del proceso, y siguiendo la Convención Mexicana Estándar de Nombres Compuestos, que incluyen tanto el apellido paterno como el materno, el acta de nacimiento de Mateo fue legalmente corregida para reflejar su verdadera identidad completa. Mateo Valverde Suárez, con el apellido de la familia que había intentado borrarme de la historia oficial, ahora unido permanentemente, en cada documento legal existente, al apellido que yo le había dado sola durante 18 años de crianza. Recuerdo el día en que recogimos, juntos, la nueva acta de nacimiento corregida en las oficinas del Registro Civil. Un trámite administrativo relativamente sencillo, comparado con todos los meses de proceso legal que lo habían precedido, pero que se sintió, para ambos, como un momento profundamente simbólico. Mateo sostuvo ese documento durante varios minutos en el estacionamiento del edificio, leyendo su nombre completo una y otra vez, Mateo Valverde Suárez, como si todavía necesitara procesar completamente que esa combinación de apellidos, que representaba tanto el poder que había intentado borrarlo como el amor que lo había criado solo, ahora formaba parte oficial y permanente de su identidad legal. Esa corrección legal, aparentemente un detalle administrativo menor, dentro de un proceso mucho más complejo, se sintió para mí como la verdadera justicia de toda esta historia. El apellido Valverde, que tanto dinero y tanto poder legal habían invertido en mantener separado del mío, ahora existía permanentemente unido a mi propio apellido, escrito lado a lado en cada documento oficial que Mateo llevará consigo durante el resto de su vida. No busqué, durante todo este proceso, ninguna forma de venganza personal contra don Emilio, ni contra la memoria de Rodrigo. Lo que sí sentí, y sigo sintiendo hasta el día de hoy, es una satisfacción tranquila al saber que ningún acuerdo legal, por muy cuidadosamente redactado que esté por los mejores abogados corporativos del país, puede borrar completamente la verdad de quién es una persona y de dónde viene, especialmente cuando esa verdad involucra los derechos fundamentales de identidad de un ser humano que nunca tuvo voz ni voto en las decisiones tomadas sobre su propia existencia
antes de nacer. Mateo, hoy con 19 años, ha decidido, después de mucha reflexión, mantener una relación cordial pero cautelosa con la parte de la familia Valverde, que ha mostrado interés genuino en conocerlo, mientras continúa construyendo su propia identidad independiente, actualmente estudiando ingeniería industrial con la misma determinación silenciosa que yo también desarrollé después de aquella tarde devastadora en la sala de juntas del piso 20. Habla con don Emilio aproximadamente una vez al mes, generalmente llamadas breves donde su abuelo le pregunta sobre sus estudios y le cuenta anécdotas adicionales sobre la historia de la empresa y sobre Rodrigo. Conversaciones que Mateo describe como extrañas pero no del todo desagradables. Una forma cautelosa de construir, poco a poco, algún tipo de relación con esa parte de su historia familiar que había estado completamente ausente durante toda su infancia. Ha decidido, sin embargo, no involucrarse activamente en la empresa por el momento, prefiriendo terminar su carrera de ingeniería y explorar sus propios intereses profesionales antes de considerar siquiera la posibilidad de participar en la gestión de Grupo Valverde. Una decisión que respeto profundamente porque demuestra, una vez más, que mi hijo nunca permitió que ese apellido recién reconocido definiera completamente quién es o qué camino profesional quiere construir para sí mismo. Mamá, no quiero que la gente piense que de repente me interesa esa familia solo porque hay dinero de por medio. Me dijo hace unos meses, en una de nuestras conversaciones habituales de domingo. Quiero construir mi propia carrera primero, con mi propio esfuerzo, antes de siquiera considerar involucrarme en algo relacionado con Grupo Valverde. Esa perspectiva, tan madura para alguien de su edad, me llenó de un orgullo profundo, confirmando que, a pesar de todos los años de silencio y de las circunstancias tan complicadas de su historia familiar, había logrado criar a un joven con valores propios sólidos, no dependientes de ninguna fortuna heredada. La lección que me llevo de toda esta historia, todavía procesándola con la distancia relativamente reciente de apenas un año, desde que se resolvió legalmente todo el proceso, es que el silencio comprado, por muy bien pagado y legalmente respaldado que esté, tiene límites que ni siquiera las familias más poderosas pueden controlar completamente para siempre. Pienso a menudo en las noches tranquilas después de que Mateo se va a su propio departamento cerca de la universidad, en todos los años que pasé creyendo que había hecho lo correcto al firmar aquel acuerdo, protegiéndome a mí misma y, según pensaba entonces, a mi hijo, de las consecuencias de involucrarme en una batalla legal que en ese momento parecía completamente imposible de ganar contra una familia con recursos prácticamente ilimitados. Ahora entiendo, con la claridad que solo da la distancia de los años y el desenlace inesperado de toda esta historia, que ese acuerdo nunca fue realmente sobre proteger a Mateo. Fue, desde el principio, sobre proteger la reputación y el control de una familia acostumbrada a que el dinero pudiera comprar cualquier silencio necesario. También he reflexionado profundamente sobre mi propia responsabilidad en toda esta historia, sobre las decisiones que tomé bajo presión extrema, pero que, de todas formas, fueron decisiones mías. No me arrepiento de haber priorizado, en aquel momento, la estabilidad económica inmediata sobre una batalla legal incierta contra una de las familias más poderosas del país. Entiendo que, con la información y los recursos que tenía disponibles a los 25 años, tomé la decisión que me pareció más razonable en ese momento de vulnerabilidad extrema. Pero también reconozco que esa decisión, tomada bajo coacción emocional y económica, nunca debería haber sido necesaria en primer lugar, y que el verdadero responsable de toda esta historia de silencio impuesto siempre fue el sistema de poder y de protección familiar que permitió que una empresa tan grande pudiera presionar de esa forma a una joven asistente ejecutiva, sin recursos legales propios para defenderse adecuadamente. La verdad de la identidad de una persona, de su historia familiar completa, tiene una forma de emerger eventualmente,
a veces de las formas más inesperadas, como una disputa sucesoria que nadie planeó ni deseó específicamente. Si alguna vez te has sentido presionada a guardar silencio sobre algo fundamentalmente tuyo, sobre tu propia verdad o la de las personas que amas, a cambio de dinero, de estabilidad o simplemente de evitar un conflicto que se siente imposible de enfrentar, quiero que sepas que ese silencio, aunque a veces parezca la única opción disponible en el momento, no tiene por qué ser permanente. Y que la verdad, tarde o temprano, casi siempre encuentra su propio camino hacia la luz. Quiero decir también algo específicamente dirigido a quienes son madres o padres solteros, criando hijos sin el apoyo de la otra familia biológica. El valor de lo que construimos día a día, con nuestro propio esfuerzo y sacrificio, nunca depende de un apellido poderoso ni de un reconocimiento legal formal. Mateo se convirtió en la persona íntegra y trabajadora que es hoy no gracias al apellido Valverde, que finalmente heredó legalmente, sino gracias a 18 años de crianza construida con amor genuino, con sacrificio constante y con una determinación silenciosa que nunca necesitó la validación de ninguna familia poderosa para sentirse completa y suficiente. Ese reconocimiento legal tardío, aunque significativo simbólicamente, no cambia absolutamente nada sobre el valor fundamental de la persona que mi hijo ya era, antes de que cualquier abogado descubriera aquel documento antiguo. Si algo he aprendido con total certeza a lo largo de estos 18 años, es que ningún documento legal, ningún acuerdo firmado bajo presión, ninguna cantidad de dinero ofrecida como compensación, puede jamás determinar completamente el valor real de una persona ni la fuerza del amor que la sostiene día a día. Ese valor se construye, pacientemente y sin garantías, en las decisiones cotidianas de presencia, de sacrificio y de compromiso genuino que ninguna familia poderosa, por más recursos legales que tenga a su disposición, puede jamás comprar ni replicar artificialmente. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que guardar un secreto que sentías que no te pertenecía completamente, a ti sola, y cómo eventualmente se resolvió esa situación. Antes de cerrar esta historia, quiero decir una última reflexión. Mirando hacia atrás, hacia aquella joven de 25 años sentada en esa sala de juntas fría del piso 20, firmando un documento que sentía que definiría permanentemente el destino de su hijo, me gustaría poder decirle que, aunque el camino sería mucho más largo y complicado de lo que ella podía imaginar en ese momento, la verdad y la justicia, aunque tardías, eventualmente encontrarían su camino. No como una recompensa mágica ni como una historia perfectamente resuelta, sino como el resultado de 18 años de trabajo constante, de amor genuino y de la valentía final de un hijo que decidió, ya adulto, reclamar su propia historia completa, sin miedo a las consecuencias. Y si esta historia te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte para acompañarme en muchas más historias como esta.